18 minutos, continuamos en directo aquí en Entre Noticias por Globovisión. Seguimos con el tema de la elección de los nuevos rectores del CNE, los 11 magistrados, así como otros cargos públicos por parte de la Asamblea Nacional. En este segmento estaremos conversando con el diputado Juan Carlos Caldera. Él es diputado de Primero Justicia y también es miembro del Comité de Postulaciones por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, a tu orden. A usted, y bueno, luego de conversar con Dachel López de Súmate acerca de todos los retrasos que ha presentado este proceso, los cuales están incluso violentando lo que es la ley de procesos electorales, quisiéramos conocer desde su participación en lo que es el Comité de Postulaciones, ¿a qué se han debido los retrasos en la designación de los nuevos rectores? Bueno, lo primero que hay que hacer es recordarle a nuestro pueblo que desde la Unidad Democrática, desde la bancada parlamentaria de la Unidad Democrática, desde hace 13 meses, la ley establece que 30 días antes de vencido el periodo de los rectores debe darse inicio a todo este proceso. Desde hace ese momento, en el año 2013, nosotros sistemáticamente en el seno de la Asamblea Nacional estábamos pidiendo que se constituyeran los comités, no solamente en el caso del Consejo Nacional Electoral, que venció el periodo de los rectores, se venció en abril del año 2013, sino en el caso de muchos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el caso del Contralor General de la República, que por ausencia absoluta, por la muerte del doctor Rusián, está vencido el periodo, y a final de año se vence el periodo de la fiscal y la defensor. Fue solamente cuando se dio el tema del diálogo en el país y la presencia de la comunidad internacional que se puso sobre la mesa otra vez la necesidad de la renovación de los poderes, y fue cuando entonces finalmente, con un año con 13 meses de retraso, se dio inicio a este proceso. La Constitución establece claramente cómo es el mecanismo en el caso del Consejo Nacional Electoral de renovación de las autoridades. Y es un mecanismo mixto en donde está la representación de los políticos, por decir el poder político representado en 11 diputados, que ya estamos allí, 6 diputados del oficialismo y 5 diputados de la unidad, y la representación de otros sectores de la sociedad, como expresamente lo dice la Constitución. 11 diputados y 10 representantes de la sociedad nos agregamos en lo que se denomina el Comité de Postulaciones Electorales, que tiene como objetivo llevar todo el proceso de convocatoria, selección y evaluación de una terna de candidatos a rectores. En este caso se va a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. 3 de los 5 rectores, corresponde la renovación de la doctora Tibisay Lucena, Sandra Oblita y Vicente Díaz, y debemos presentar la postulación de los 3 candidatos a rector más su suplente a la plenaria de la Asamblea Nacional. Y hago mención de esto porque no nos corresponde a nosotros la designación ni el nombramiento. Eso corresponde, nosotros somos los que preparamos el procedimiento y lo llevamos a la plenaria de la Asamblea Nacional. Y el constituyente estableció para esa designación una mayoría calificada de 2/3 partes. ¿Eso qué significa en los números de la matemática de la Asamblea Nacional? Somos hoy 164 diputados, las 2/3 partes se necesitan 110 votos, el oficialismo tiene 100 diputados y la bancada de la Unidad 64, es decir, que necesitan de al menos 10 votos de la Unidad Democrática para la designación de eso. ¿Eso qué es? ¿Por qué el constituyente prevé eso? Porque son autoridades que representan a todo el país, no son representantes de un sector, y en el caso del Consejo Nacional Electoral son los árbitros de la democracia. El sistema electoral es una especie de sistema respiratorio de la democracia, y es muy importante entonces que los rectores sean unos árbitros que le den confianza a todos los sectores del país y no simplemente a una parte. Ustedes en su evaluación como Comité de Postulaciones, ¿cuáles son posibles candidatos a entonces representar estos papeles de los rectores del CNE y también de los magistrados, que nos puedan adelantar? Y también conocer si ustedes piensan que vayan a ser postulados nuevamente los actuales rectores del CNE. Mira, en el caso del Consejo Nacional Electoral estamos en una etapa anterior, que es la designación de estos 10 representantes de la sociedad. Un proceso que ha sido muy difícil llevarlo adelante, que finalmente concluyó después de todos estos meses en un listado aprobado de 20 representantes. Recuerdo que se postularon 130... En este momento del proceso, en los 20 preseleccionados, sí, de los 10 que formarán parte del para comité. Escoger los 10 representantes de la sociedad civil que se agregan a los 11 diputados para hacer el Comité de Postulaciones Electorales.
a partir de la juramentación de estos 10 representantes en la plenaria de la Asamblea Nacional, y vale la pena recordar que estos 10 representantes de la sociedad también se escogen en la plenaria de la Asamblea Nacional por una votación calificada de 2/3 partes también. Y te insisto, la razón que el constituyente puso para estas votaciones mayoritarias, distintas a la mitad más uno de los miembros, sino votaciones calificadas de, en este caso, de 2/3 partes, es para que todos estos procesos se vayan construyendo con el mayor acuerdo político, para que entonces sean sólidas, representativas las autoridades que de cada uno de estos procesos se vaya dando. Una vez que se juramenta en la plenaria estos 10 representantes, al día siguiente, por mandato de la ley, debemos constituirnos en comité de postulaciones. Del seno del comité, escoger al presidente, vicepresidente, y fuera del seno al secretario del comité. Tenemos 6 días para aprobar el reglamento de funcionamiento y la metodología de evaluación y convocatoria de los aspirantes. Se convoca un aviso de prensa y corren 14 días continuos para hacer el llamado público para que quien aspire a ser candidato a rector del Consejo Nacional Electoral presente su nombre. Culminados estos 14 días, se abre un lapso de 20 días continuos también para todo lo que es el proceso de evaluación, preselección de los aspirantes. Se publica la lista y se abre un lapso de 6 días para impugnaciones, y culminado ese lapso de 6 días, un lapso de 6 días adicionales para los descargos. Si objetan el nombre de fulano de tal, para que fulano de tal vaya y pueda presentar sus defensas a favor de su postulación. Culminado ese lapso, tenemos 2 días entonces para aprobar la lista definitiva, y eso va entonces a la plenaria de la Asamblea Nacional, que entonces tiene un lapso de 10 días para su aprobación. Está muy reglamentado, está muy claro, no debemos entonces pensar que esto puede ser eterno, y como lo hemos dicho, con voluntad política, arrancado el segundo periodo de sesiones que comienza el martes 16 de septiembre, podemos en un lapso no mayor de 2 meses, máximo 3 meses, por eventualidades que puedan sucederse, tener electos y ya juramentados a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Se estima que para diciembre sea, digamos, el momento en el que se conozcan los nombres de los próximos rectores, tomando en cuenta estos tiempos. Sin embargo, ¿cómo van a vigilar mediante la participación del comité y los diputados de la Asamblea Nacional que se cumplan estos tiempos? Bueno, en el caso nuestro, de los 5 diputados de la unidad, a mí me acompaña el diputado Elías Mata, Morel Rodríguez, la diputada Nirma Guarulla y el diputado Bernardo Guerro. Junto conmigo hacemos los 5 diputados de la unidad. Vamos a estar en permanente comunicación con el país, informando de estos lapsos. Esperamos que se adicionen los representantes de la sociedad. Esto no es un comité que pueda trabajar a escondidas. Esto es un comité que tiene 21 miembros, de manera que todas sus deliberaciones van a ser públicas y tienen que serlo así. Y el país, yo lo que le pido es que estemos muy pendientes. Yo insisto en algo muy importante: los rectores del Consejo Nacional Electoral no son para resolver los problemas de las elecciones de los políticos, es para cuidar su voto, amigo que nos está escuchando, es para que sea el representante de la decisión más importante que tiene un venezolano, un ciudadano, que es su expresión de votar y decidir por uno u otro. De manera que esto es una elección que sí responde a los intereses del país, y no lo puede ver el país como un proceso que estamos los políticos ocupándonos a ver quién es el que nos va a hacer las elecciones. Se trata, como lo digo, de cuidar el sagrada expresión de la voluntad popular de cada venezolano, que es el voto. Y precisamente Daciel López en el segmento anterior proponía, a través de Súmate y de otras organizaciones ciudadanas, que todo este proceso fuera totalmente público, además de televisado, transmitido, y que sean publicadas los currículum de los posibles candidatos a formar parte entonces de rectores del CNE y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se hará de esta forma? ¿Está previsto realizarse? Ya para la escogencia de los 10 representantes de la sociedad, nosotros pusimos un link en la página de la Asamblea Nacional del comité preliminar, se llama en el caso nuestro los 11 diputados, y se iba publicando día por día el corte de cuenta de las personas que se iban postulando para ser representantes de la sociedad. Por supuesto que necesitamos de la mayor transparencia y de la mayor publicidad en este caso del proceso, y te repito, allí vamos a estar los diputados de la unidad informándole día a día a nuestro pueblo lo que allí ocurre, y
si la mayoría, en este caso diputados del oficialismo, no quieren publicarlo, nosotros estableceremos los mecanismos alternos a través de la página web de la Mesa de la Unidad, por ejemplo, que es una de las líneas estratégicas de todo este compromiso unitario, hacer causa común en la renovación de los poderes para que nuestro pueblo tenga plena información de lo que allí ocurre. ¿Y cuándo está previsto comenzar el comité de postulaciones también para elegir a los cargos que se vencen en diciembre? Como hablamos, la Fiscal General de la República y el de la Defensora del Pueblo. Fíjate, cada autoridad tiene un mecanismo distinto para su renovación. En el caso del Consejo Nacional Electoral, el mecanismo nace y se lleva adelante todas sus etapas en la Asamblea Nacional. En el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es un mecanismo que nace en la Asamblea Nacional, va al Poder Moral, el Poder Moral tiene que constituir un comité de 21 miembros, que es una especie de segundo filtro de evaluación de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y después vuelve a la Asamblea Nacional. En el caso del fiscal, de la defensora y del contralor, es un mecanismo que nace en el Poder Moral y termina en la Asamblea Nacional para su aprobación. De manera, y así lo hemos pedido desde la bancada de la Unidad, que el Poder Moral está retrasado, debe de manera inmediata designar estos 21 miembros, que son los que dan inicio al proceso de renovación de estas autoridades. Muchísimas gracias al diputado Juan Carlos Caldera por acompañarnos. Muchas gracias a ti y esperamos poder mantenerlos informados de cómo avance esta importante decisión que el país debe acompañar. Así es, muchísimas gracias y bueno, que se pueda lograr los tiempos previstos para conocer los próximos magistrados, los próximos rectores del CNE y también los cargos públicos que se vencen en el mes de diciembre de este año, además de cara, por supuesto, a las elecciones parlamentarias del 2015. Hacemos una pausa aquí en